Creepypasta, Vegeta en el infierno, línea temporal del futuro. Nuevamente aquella pesadilla. Desde la muerte de su padre, es decir, desde que Trunks tuvo conciencia y memoria, aquellas pesadillas lo habían atormentado una y otra vez. Esas pesadillas eran claras y siempre eran las mismas. Se trataba de Vegeta, el cual volaba desesperadamente en todas direcciones, atrapado en un lugar oscuro y sin final, y todo lo que lo rodeaba eran tinieblas eternas y una gran confusión. Y tras despertar de aquellas pesadillas, Trunks recordaba lo que Bulma, su madre, le había relatado sobre su padre, y aquellas interrogantes entonces invadían la mente del joven Saiyajin. ¿Por qué él tenía esas pesadillas recurrentemente? ¿Acaso su padre había sido tan malvado como para sufrir un eterno tormento en el infierno? ¿Y qué podía hacer para cambiarlo si es que eso era verdad? Pero esas dudas y preguntas jamás obtuvieron respuestas, pues, Trunks nunca se había atrevido a preguntarle nada a su madre acerca del destino final de Vegeta, pues ella ya tenía bastante con preocuparse por aquel infierno que estaban viviendo en la Tierra, infierno causado por aquellos malditos androides asesinos, los mismos androides que habían acabado con la vida de su padre y con la vida de todos los guerreros Zetas. Pero, en el más allá, un guerrero se había hecho la misma pregunta que Trunks se había planteado por años, pero ese guerrero que se encontraba habitando en el paraíso, le había cuestionado a Kaiosama por qué Vegeta había ido a parar al infierno. Y, la respuesta de Kaiosama, había sido bastante clara y concisa. Años atrás, en los años posteriores a su muerte, Vegeta había asesinado a muchos extraterrestres, incluidos cientos de habitantes del planeta Namek, y tras eso, Vegeta nunca se había arrepentido de sus actos, ni siquiera al morir en manos de los androides 17 y 18. Kaiosama había explicado que, al igual que todos los guerreros Saiyajin, Vegeta sufriría la misma condena que estos, y que eso nunca podría ser remediado, y que incluso, antes de ser enviado al infierno, se le había propuesto a Vegeta que él permitiese que su alma fuese purificada y utilizada en otro ser vivo, pero el guerrero Saiyajin se había negado rotundamente, y por ello, su destino era el infierno, en una dimensión habitada solo por guerreros Saiyajin, pues aquella dimensión y castigo, había sido ideada desde un principio para aquella raza de guerreros fríos y malvados, guerreros que, desde su nacimiento, no mostrarían ningún tipo de culpa o dolor por sus actos aberrantes. En el paraíso, donde los guerreros Zetas se encontraban reunidos tras morir en manos de los androides 17 y 18, muchos habían recibido aquella noticia sobre el destino final de Vegeta. Algunos de los guerreros Zetas se habían alegrado enormemente tras conocer el destino final de Vegeta, el cual ellos creían era el más justo y merecido. Por otra parte, Rohan, Krillin y Piccolo no habían recibido aquella noticia de la misma manera. Y, pronto, debido a esas diferencias de opiniones y sentimientos, una gran separación surgiría en el más allá, división entre aquellos guerreros y entre las personas que creían que el destino de Vegeta era injusto. Pronto, en aquella línea temporal del futuro, nada volvería a ser lo mismo, ni siquiera en el más allá. Si ustedes quieren puedo hacer una segunda parte de este vídeo, narrando lo que sucedió en el más allá en aquella línea temporal del futuro. Gracias por ver el vídeo.